Muy bien. Génesis capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad y por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque eres un Dios fiel, un Dios de pactos, un Dios bueno, que desea lo mejor para nosotros. Te damos gracias, Jesucristo, por ese sacrificio tan grande. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro Maestro en esta mañana. Te pedimos, Espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento tuyo, Señor, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es la herencia en los santos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que somos terrenos fértiles para recibir esta semilla, tu palabra, y declaramos que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús declaro que nuestra fe crece para mover montañas en esta tierra, y que la incorruptible e indestructible palabra de Dios, esa semilla, caerá en nuestros corazones y fructificará al 100% en el nombre de Jesús. Declaro que mi vida no será igual a partir de este día. Declaro que mi vida no será igual. En el nombre poderoso de Jesús, yo soy. Declaro lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que tu palabra dice que tengo, y yo puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Génesis 12, capítulo 12, versículo 2 dice, hay una frase muy importante que dice: te bendeciré. Le dijo, ¿quién? El Señor. Pero dice, te bendeciré y serás bendición, ¿verdad? Hemos escuchado todo este tiempo, te llevamos 13 servicios, creo que este es el número 14, hablando de este pacto que Dios hizo con Abraham, ese pacto que Dios hizo desde el principio de la creación. ¿Cuál era el pacto? El pacto, bendición significa, recuerden que bendición significa un poder creativo que nos da Dios para vivir una vida de excelencia aquí en la tierra. Eso significa bendición. Pero también bendición significa abundancia. En el idioma hebreo, cuando usted lo traduce al español, bendición significa abundancia también. Significa lo mejor de Dios para nosotros, abundancia. Cuando Dios habla de que iba a ser un pacto de bendición, Abraham, tú serás bendición, tú serás abundante en todas las cosas, le quería decir, pero también te bendeciré, tú vas a recibir la abundancia, Abraham, pero tú también ibas a ser bendición, es decir, a través de la obediencia de Abraham y de la fe de Abraham, nosotros que estamos en Cristo Jesús obtenemos ¿qué? La promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la herencia. ¿Cuál herencia? Romanos 4 dice que íbamos a ser herederos del mundo. Es decir, herederos significa que íbamos a tener un poder creativo para reinar sobre la tierra. Y no nada más para reinar, sino para vivir en una vida abundante, para no morir de una enfermedad incurable, para no morir de una tragedia, para no estar toda la vida pobres, para no estar toda la vida afligidos, y para que la bendición se retransmitiera a nuestra descendencia también, nuestros hijos. Todo eso implica el pacto de bendición que Dios hizo con nuestro padre Abraham. Le decimos padre Abraham porque somos descendientes de él, ¿verdad? Porque estamos en Cristo. Tenemos un Padre celestial, pero tenemos un Padre de la fe que se llama Abraham. ¿Se ha escuchado que él se le denomina el Padre de la fe? Muy bien. Vimos la vida de Isaac, vimos la vida de Jacob. Dígame usted, ¿cuántos años vivió Isaac? 185. O 180, algo así, ¿no? 175 vivió Abraham y 180 Isaac. ¿Cuántos años vivió Jacob? Como 147 aprox, algo así, ¿no? Si más no recuerdo. Fueron hombres que fueron muy prósperos, vivieron en abundancia. Ellos no padecieron escasez. Hubo tiempos de hambre y Dios siempre les suplió a ellos. ¿Sabía usted? No tenían hambre, en pocas palabras. A pesar de que había hambre sobre la tierra, a ellos no les impactó el hambre. Hubo un momento en que hubo hambre en tiempos de Abraham y Dios lo liberó. Fue a Egipto y dice que salió con oro y con plata de los egipcios que le daban a Abraham. Pero también en época de Jacob, Jacob hizo un pacto con Dios. Dios estaba con Jacob. Isaac bendijo a Jacob.
así como Abraham bendijo a Isaac. Isaac sembró en tiempo de crisis, en tiempo de una época que había hambre sobre la tierra, y dice que cosechó al 100 por 1. Segundo hombre que vivió este pacto de abundancia. Tercer hombre fue Jacob. Dice que se fue a trabajar para conseguir a su esposa. Su suegro lo puso a trabajar, trabajó 20 años, pero cuando salió de con su suegro, independientemente de las cosas que el suegro no quería darle y le quería quitar a Jacob, la bendición estuvo sobre Jacob y fue un hombre que salió riquísimo. Sacámoslo otra vez cuentas, eran aproximadamente 1.600.000, algo así, 1.500.000, que le ofreció como regalo a su hermano Esaú. 1.500.000 en pesos actuales, y a nuestros amigos que nos van a ver por internet estamos hablando como de $120,000. Solamente un presente que le llevó a su hermano Esaú. ¿Sabía usted? Impresionante. Ahora, ¿eso lo podemos alcanzar nosotros? Sí, creyendo en este pacto, creyendo en el pacto de bendición y de abundancia que Dios hizo. A Abraham le dijo: en tu simiente serán bendecidas o benditas las naciones. Es decir, en tu simiente van a ser enriquecidas y van a vivir en abundancia las naciones. Así como estos hombres vivieron más de 120 años, nosotros no tenemos en la actualidad, como creyentes en Jesucristo, no tenemos por qué morir a los 60, ni a los 50, ni a los 80, ni a los 90 años. Mínimamente tenemos que vivir 120 años, excepto que nos queramos ir antes, ¿verdad? Pero ese pacto de abundancia, al conocerlo, la abundancia de la bendición, de la voluntad de Dios sobre nosotros, era que seamos de larga vida, que vivamos una vida abundante en la tierra. No tenemos por qué estar en un hospital todos enfermos ahí. Por eso tenemos el poder creativo que nos da Dios. Ahora, ustedes que han escuchado ya 13 discos, 13 enseñanzas, 13 servicios, la bendición del Señor está a la puerta. Los que no lo hayan escuchado, escúchelo por internet, están en YouTube, ya están todos del 1 al 13. Escúchelos. Cuando terminemos de ver esta serie o antes, usted va a comenzar a ver la manifestación. Y fíjese cómo va a comenzar. Vamos a Deuteronomio capítulo, antes de continuar con José, porque ya nos toca ver la historia de José. Vamos a Deuteronomio. Quiero darle solamente este tips para que usted vea cómo va a comenzar la bendición, a manifestarse la abundancia, a manifestarse la salud, a manifestarse la prosperidad económica. Deuteronomio capítulo 8, versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce, Deuteronomio 8, versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en valles. ¿Qué representaba eso? ¿Cómo, en dónde introducía a Israel? En una tierra fructífera, ¿verdad? Les dio tierras Dios, les dio tierras a Israel, pero también los introdujo en la mejor tierra, no en cualquier tierra desértica, sino en las mejores tierras. Mire, ¿dónde dice? Te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos y de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan, ¿con qué? Con escasez, ni te faltará nada en ella. Fíjese qué impresionante es esto. Nosotros hemos pasado a esta tierra de bendición a través de Cristo Jesús. Es decir, cuando usted cree en Jesucristo y cree en este pacto que Dios hizo con Abraham, nuestro padre, y lo hizo con Isaac y lo hizo con Jacob, los patriarcas, se les llaman los patriarcas a ellos. Dios hizo el mismo pacto también con Israel. En algunos casos Israel estuvo cautivo, estuvo en cautiverio, pero por la desobediencia de Israel, porque no creyó en este pacto y no continuó creyendo en este pacto, porque no siguió las pisadas de Abraham su padre. Sin embargo, Dios los introdujo a lo mejor. ¿Se ha dado cuenta? Donde el pan no iban a comer con escasez. ¿Qué significa? Que no tenemos que estar batallando para decir, oye, no tengo dinero para el alimento de este día. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Se ha dado cuenta? No es la voluntad de Dios.
Dios jamás, en su voluntad, jamás Dios decidió dejarnos escasez. Muchos dicen, es que tengo que ser pobre porque Jesús fue pobre. Es un concepto erróneo y satánico eso, de creer que porque Jesús fue pobre nosotros tenemos que ser pobres. La Biblia no registra que Jesús fue pobre. Luego le voy a traer estadísticas y números de lo que había en lo que Jesucristo manejaba. Un denario en Israel representaba aproximadamente $100 en la actualidad. Un denario en Israel representan $100 en la actualidad. Es decir, aproximadamente 1,200 pesos aquí en nuestro México querido, donde el salario mínimo son 60 pesos. Un denario en Israel. Y dice que manejaba muchos denarios en las ofrendas que manejaba Judas, el tesorero. Y luego le voy a traer estadísticas para que usted vea cuántos miles de dólares manejaba Jesucristo con el tesorero, en los tesoros que manejaba Jesús. Entonces, un concepto erróneo de decir que Jesucristo, como fue pobre, andaba con unas sandalias, con unos guaraches, hasta descalzo el pobrecito, pues, ¿qué podemos esperar nosotros de Dios? No, olvídese de eso, olvídese de eso. Vamos a ver en base a la Biblia que Jesucristo tenía una casa junto al mar, que Jesucristo tenía su barca. Y aún así, los trabajadores de Jesús eran empresarios pesqueros, como eran los hijos de Zebedeo. Y va a encontrar que esos hombres que siguieron a Jesús dejaron las barcas con los trabajadores, con su padre, Zebedeo. Es decir, el ministerio de Jesucristo no fue un ministerio pobre ni cuando anduvo sobre la tierra. Él se hizo pobre en un lugar de maldición que es la cruz del Calvario. Ahí Él sí llevó la pobreza. Entonces, si tenemos esos preceptos en nuestra mente, nunca vamos a recibir este pacto de abundancia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a veces por tradición, por falta de conocimiento en las Escrituras, se nos había enseñado que entre más pobres agradábamos a Dios. Pero eso no es así. O que si estamos enfermos es para la gloria de Dios. Olvídese de eso. La enfermedad no glorifica a Dios. Lucas 13 dice que glorificaron a Dios cuando la mujer encorvada se levantó de la enfermedad. Entonces glorificamos a Dios. ¿Cuándo? Sanan, no cuando están enfermos. Son conceptos erróneos que se han retransmitido en muchas religiones, dentro del cristianismo también. Entonces vamos a tumbar todo ello. Enseguida de esta serie tenemos una serie que se llama Argumentos o Fundamentos Erróneos del Cristianismo. Y en eso vamos a ver paso por paso cada cosa. Vamos a ver si es cierto que Jesús fue pobre, vamos a ver si es cierto que Dios ama a unos y a otros los odia, etcétera. Muchos de esos fundamentos que han estado basados, a lo mejor porque leyeron una sola traducción, Reina Valera 60, y por ello se basaron en eso. Entonces vamos a derribar esos argumentos que hay en contra del conocimiento de Dios. Respecto a que si Dios es bueno o es malo, como muchos dicen, es que Dios es malo porque Dios, bueno, dicen que es bueno, pero dicen, bueno, Dios es tan bueno que me envió este castigo de mi hijo, me lo enfermó Dios, pero Él sigue siendo bueno. O sea, a la hora no es cierto. O sea, ¿cómo un Dios va a ser bueno cuando envía enfermedades? No es cierto eso. Dios nunca envía una enfermedad a los seres humanos, y lo vamos a demostrar con la Biblia, con la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver detalle a detalle. Problemas de traducción que hay en las Biblias, cómo se han basado en preceptos humanos para, viendo una traducción, han hecho una doctrina, y todo eso viene a redundar. ¿Por qué estoy tratando este tema? Porque estamos hablando del pacto de abundancia. A veces por falta de conocimiento, por interpretar mal un versículo bíblico, por no leer el contexto, se ha dicho que nosotros no tenemos por qué merecer esa abundancia. Pero eso lo vivió Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas. ¿Por qué no lo vamos a vivir la descendencia de Abraham? Ya les leí el domingo pasado que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 le llamó a ustedes judíos, ¿sabía? Hermano, pero los judíos son los que viven allá en Israel. No, Pablo dijo que el que es judío lo es en lo interior. Romanos capítulo 2, léanlo. Es en lo interior, no en el exterior, son los judíos. Es decir, los israelitas
somos el Israel espiritual, para que me entienda, y celestial, los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Por consecuencia nos corresponde toda la herencia de los patriarcas. Si Isaac y Jacob vivieron abundantemente, porque Jacob fue un hombre muy abundante, y lo vamos a seguir viendo. Bueno, Deuteronomio capítulo 8, versículo 9, ¿cuál es la tierra donde nos introduce? Tierra en la cual no vamos a comer con escasez el pan con escasez, ni nos faltará nada en ella. ¿Está captando la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que no nos haga falta nada en esta tierra. Si nos hace falta es porque no hemos tenido la fe y el conocimiento de este pacto. En muchos casos, muchas personas tienen fe para prosperar, pero no conocen el pacto que Dios hizo de bendición o de abundancia, que es la misma palabra. Entonces, dice que nos introduce que una tierra donde no nos faltará nada en ella. ¿Está captando? A usted no le debe faltar nada, porque eso es lo que Dios quiere para ustedes. Tierra cuyas piedras son, ¿qué? Hierro, y de cuyos montes sacarás, ¿qué? Cobre. ¿Sabía usted que muchos dicen que mal estudian la Biblia por ahí en Isaías capítulo 3? Y dicen que las mujeres ni los hombres deben de usar aretes de oro, o un reloj de oro. Si usted trae, lo corren, le dicen quíteselo si quieren entrar a esta congregación. ¿Sí sabe usted? Hay lugares así, porque tienen, en lugar de tener el pacto de abundancia o de bendición, tienen el pacto de escasez y de pobreza, que no es, ni viene, ni proviene de nuestro Padre Celestial. Hay lugares donde le dicen eso: si usted trae anillos o trae un arete de oro, quíteselo, hermana, porque eso es vanidad. Entonces están viviendo en un pacto de pobreza. Pero eso es lo que Dios no dice. Dios dice que los iba a introducir en una tierra donde había cobre. ¿Cobre qué es? Un mineral, el cual ellos iban a extraer. ¿Para qué? Para comerciarlo, para que generaran economía y para que vivieran en abundancia. De antemano en el Edén, que era lo que fluía por esos ríos, que dice que había oro, ¿verdad? Y que ese oro era bueno, dice en Génesis capítulo 2, por ahí capítulo 3 dice que había oro. ¿Por qué cree que puso Dios oro en el Génesis? ¿Por qué cree? Porque no quiere que su pueblo viva en escasez ni en pobreza. ¿Me entiende? Es lo mismo para este nuevo pacto. Y este nuevo pacto dijo que era mejor, establecido sobre mejores promesas. Dice luego, versículo 10, comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Qué impresionante, la buena tierra. Lo mejor de Dios es para su pueblo, es decir, para todos ustedes. Pero dice el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro, ¿qué? ¿Se te multipliquen? ¿Está hablando de qué? De oro y plata. Oye, pero si Dios los quiere pobres, ¿por qué dijo que se iba a multiplicar el oro y la plata? Y todo lo que tuvieres se aumente, diga se aumente, porque eso es lo que Dios quiere, que se aumente lo que yo tenga. Los 1,000 pesos que tengo, Dios quiere que se aumenten. O los 10,000 pesos que tengo, Dios quiere que se aumenten. No suceda todo esto, dice, no sea que suceda todo esto. Y luego dice, y se enorgullezca tu corazón. Ahí viene el problema. El problema no son las riquezas ni los bienes. El problema es el corazón de los seres humanos. ¿Me entiende? Pero como usted tiene a Cristo en su corazón, usted conoce este pacto, usted conoce a su Dios. Si vienen los bienes y las riquezas, usted va a decir, no, pues mira, ya tengo bienes, tengo carro, tengo casas, ahora ¿para qué ocupo a Dios? No creo que ninguno de ustedes sea así, de gacho, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, usted no está ubicado en esa situación. Entonces sí le corresponden los bienes y las riquezas que se aumenten, como dice aquí. El problema es cuando se enorgullece el corazón y dice, no, yo solito recibí este dinero por mi trabajo, por mi chamba, por mi empresa, o por el sudor de mi frente, o porque soy muy fregón para vender las cosas. Olvídese de eso. Entonces usted no toma en cuenta lo que Dios opera, cómo Dios opera en la vida de ustedes.
Y luego dice, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Ese es el problema. El problema no son las riquezas, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, dice en Gálatas capítulo 6. Muchos dicen, el problema es el dinero. No, el problema es amar más al dinero que a Dios. Ese sí es problema. 1 Timoteo, ¿verdad? Capítulo 6. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, el amor. Amar más al dinero que a Dios. Entonces, quítese los preceptos que tenía sobre la pobreza, porque hay lugares aquí en Jalisco donde le enseñan el pacto de pobreza. Le dicen, usted olvídese de prosperar, olvídese de que le vaya bien, olvídese de vivir en salud. Esas personas, la mayoría de las congregaciones esas están enfermos, pero aparte están pobres, ¿sabe usted? Entonces, usted va a encontrar esos pactos de pobreza que no son de Dios. ¿Con quién creen que hacen los pactos de pobreza? Si los pactos de abundancia y bendición que hizo nuestro padre Abraham, Noé, Isaac, Jacob, fueron con Dios, ¿con quién cree que son los pactos de pobreza? ¿Con quién? Con Satanás, el diablo, son los pactos de pobreza. Si usted dice, Dios, yo hago un pacto contigo, tú hiciste un pacto para mí, enviaste a Jesús y soy descendiente de Abraham, hiciste el pacto con Abraham, dijiste que serían benditas y vivirían en abundancia las naciones que estén en Cristo Jesús, porque somos descendientes de Abraham, entonces me corresponde la abundancia. Pero no, Señor, yo hago un pacto de pobreza contigo, como los de cierta religión, andar con unas batas largas, con unos guarachitos, y hago mi voto de pobreza y toda la vida voy a ser pobre y que la gente me dé de comer cuando vaya a las casas. Hay un grupo de personas que se dedican a eso, ¿sabía? Que hacen pacto de pobreza. ¿Con quién lo hicieron? ¿Con el Dios Altísimo? Olvídelo, Dios no aceptó ese pacto. Hicieron ese pacto con Satanás, el diablo. Aunque ellos no sabían, aunque ellos lo hicieron con Dios, pero Dios no aceptó ese pacto. ¿Está captando? Porque el que trae la pobreza y la escasez es Satanás, el diablo. Porque Dios dice en el versículo 10, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. Dice, habrá hierro, habrá cobre en las tierras donde nos introduce Dios. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Por qué cree que lo pasó por un desierto? ¿Por qué cree? Hermano, es que el desierto simboliza las pruebas de Dios, hermano. Dios lo pasa por el desierto para luego darle la abundancia. Olvídese de eso. Eso no es bíblico. Dios no lo va a pasar por una escasez para darle la abundancia. Recuerde que venía el pacto de bendición de Dios con Abraham y luego vino Satanás a meter su patota ahí. ¿Y qué hizo Satanás? Vino y trajo hambre en la tierra. No es Dios el que trae el hambre en la tierra. Hermano, pero yo tengo una traducción que dice que fue Dios, sí, pero analícelo en el hebreo, no lo analicen en su Reina Valera 60 en el español. Vea otras traducciones. Jesús dijo, escudriñe las escrituras. Escudriñar significa profundizar en el análisis de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que te hizo caminar por un desierto. ¿Por qué los hizo caminar por un desierto? ¿Cuánto tiempo iban a caminar por el desierto? ¿Cuántos días cree que iban a caminar para cruzar de Egipto a la tierra que fluye leche y miel? ¿Cuánto cree? De 4 a 5 días. Una semana máximo. No iban a tardar más en cruzar el desierto. Dios los pasó por el desierto, sí, para cruzarlos a la tierra. Pero no porque Dios quisiera enviarles el desierto, sino era el único lugar para cruzar a la tierra que fluía leche y miel. ¿Está entendiendo? Olvídese que Dios le va a enviar el desierto. Dios no los envía al desierto. Cuando la mayoría del cristianismo ha pensado que Dios nos pasa por el desierto para probarnos y darnos la escasez. Es decir, Dios me va a proponer este desierto, hermano, como pasó el pueblo así, sonso, los pasó por el desierto, porque el desierto es el único lugar que podían cruzar, porque no había otra tierra por donde podían rodear para llegar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Está entendiendo? ¿Está captando? No se asuste por la palabra soso. La palabra soso es una palabra griega que representa la abundancia. ¿Sí sabe que la palabra soso es eso, verdad? Significa vida, significa salud,
significa prosperidad, significa bendición de materiales, de bienes materiales. Eso significa la palabra sozo. Si usted la escuchó con nene, ya es problema de usted. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasó aquí? Dios le dijo que te hizo caminar por un desierto, obvio, por una semana. ¿Cuántos años duró en el desierto? 40 añotes. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque Israel no, por la incredulidad de Israel, dice Hebreos capítulo 3 que fue por la incredulidad, muchos no pasaron a la tierra. No es porque Dios quiso pasarlos durante 40 años. ¿Está entendiendo? Mire, vamos a Hebreos capítulo 3 y no me pierda Deuteronomio capítulo 8, por favor. Hebreos capítulo 3, mire, para que no diga, fue Dios el que los probó y 40 años los tuvo ahí. Pues sí, 40 años estuvieron, pero porque ellos no creyeron, exacto, porque ellos quisieron. Mire, Hebreos capítulo 3. Hebreos, ¿ya lo tiene? Versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo. No fue ni Pablo, ni el autor de los Hebreos, ni una persona en la actualidad. El Espíritu Santo dijo hoy: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Fíjese, no, Dios no los probó, el pueblo probó a Dios. ¿Está captando cómo es la cosa? Muchos dicen, es que Dios los probó pasándolos por un desierto. No, olvídelo. El pueblo probó a Dios. ¿Está captando? Pero en el cristianismo se ha hecho lo contrario. Digo, cuando me refiero al cristianismo, no me refiero a todo el cristianismo, porque hay unos que sí conocen esta verdad, ¿me entiende? Pero en algunos lugares, pues, algunos pastorcitos, hermanos cariñosos, muy buenos, no lo hacen por mala fe. Ellos lo hacen por el amor de Dios, pero porque así recibieron la enseñanza. ¿Estamos entendiendo? No lo hicieron de mala fe. Así es que no agarre nada contra ellos. Son muy amorosos y todos, pero la falta de conocimiento hace que el pueblo perezca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a ellos hay que ayudarles, hay que instruirles, hay que llevarles este mensaje. De antemano me dio mucho gusto que nuestra hermana, una hermana que salió aquí, ahorita pues ya tiene un pastorado y están retransmitiendo estos mismos mensajes. Me da muchísimo gusto porque yo sé que van a llevar ese mensaje de la bendición, ese mensaje que Dios tiene para el pueblo. Este mensaje es el que nos hace libres de las enfermedades, libre de la pobreza, libre de la muerte prematura, el entender estos mensajes. Entonces, Hebreos capítulo 3, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahorita vamos a ver cuáles obras. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Cuál fue el disgusto de Dios? ¿Que los mató? Olvídelo. ¿Cuál fue el disgusto? Aquí dice el disgusto. ¿Cuál fue el disgusto? Que Dios dijo, siempre andan vagando en su corazón. Ese fue el disgusto de Dios. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. ¿Cuál es la ira de Dios, hermano? ¿Cuál es la ira de Dios? No entrarán en mi reposo. Eso no significa que Dios los haya matado. No entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entran en el reposo de Dios? Es decir, en el descanso, en la abundancia, en la salud, en la largura de años y de días. ¿Quiénes no entran? ¿Quiénes no entrarán en mi reposo? Los que tienen corazón de incredulidad, es decir, los que no creen la palabra. No porque Dios los maldiga, no porque Dios los mate, no porque Dios los destruya, sino dice Dios, no entrarán en mi palabra porque no creen. Yo deseo que crean. ¿Cuántos saben que Dios desea que creamos? Dios desea que crea. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, es decir, no porque yo le desagrade a Dios, sino porque Dios no puede manifestar su reino aquí en la tierra
de abundancia, de salud, de sanidad, no puede manifestarlo porque no hay gente que crea. ¿Cuántos saben que Dios desea sanar a todos los que están en el hospital general ahorita? ¿Cuántos saben que Dios desea sanarlos a todos? Entonces va a ir usted ahorita a ministrarles. Hoy es el día que vayan a ministrarles. Usted ministra el poder sanador ahí. ¿Sí es el que sanen? Ah, bueno. Si desea Dios que sanen, necesitan un mensaje, ¿verdad? Porque sin el mensaje, Jesucristo es tu sanador. Usted va y le dice, pone las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, dice, sin duda alguna. Son restaurados, ¿me entiende? Es decir, si no hay ese mensaje, no pueden adquirir fe para recibir lo que Dios tiene para ellos de bendición, que es la salud de sus cuerpos. Entonces, obviamente que tiene que haber un mensaje para que oigan y venga la fe. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? No podrá haber fe si no hay un mensaje, no hay una palabra pues que nutra sus corazones y ellos puedan recibir el milagro del poder de Dios. El milagro del poder de Dios siempre está vigente y presente, pero solamente cuando hay la palabra. Siempre el mensaje de la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que todos sean sanos, Dios quiere que todos sean salvos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, como dice la 2 de Pedro capítulo 3, que todos provengan al arrepentimiento, eso es lo que Dios desea. Pero ¿por qué no todos vienen al arrepentimiento? Porque a lo mejor usted va y les predica y no todos creen. ¿Está entendiendo? No todos creen. Entonces, versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ese es el problema. El corazón malo de incredulidad nos aparta de la palabra, de creer lo que Dios hizo por nosotros. No es que Dios falle, no es que Dios haya fallado, dice en Romanos capítulo 9, sino a lo mejor no todos escucharon la palabra, acompañado de fe. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿De quién depende el corazón malo de incredulidad? ¿De quién depende? ¿De Dios o del ser humano? De Dios, del ser humano. Del ser humano, de Dios depende que dio su palabra, Él ya la dio. Pero el ser humano depende del que cree o no cree el mensaje. Entonces no depende de Dios que sean sanos las personas, depende de la persona que crea. Porque el poder sanador ya está en la tierra, es el poder del Espíritu Santo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, ¿por qué? Por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, fíjese, es importante el versículo 15 que lo entendamos, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cómo? Como en la provocación. ¿Por qué duraron 40 años? Porque oyeron el mensaje a través de Moisés, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron ellos? Le provocaron a Dios, probaron a Dios diciendo y adorando inclusive a un Dios que era un becerrito de oro inclusive. ¿Entiende? ¿Quién fue el que falló? ¿Dios o el pueblo? Por lo que duraron 40 años el pueblo. Dice, por eso no endurezca el corazón como en la provocación. Por eso, si tú oyes la voz de Dios, si ellos oyeron la voz de Dios a través de los mandamientos, endurecieron su corazón y le provocaron. 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Dice, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, fíjense, cuyos cuerpos ¿qué? Cayeron. No dice que Dios los destruyó, dice que los cuerpos cayeron. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Por qué juró Dios que no entrarían en el reposo? Porque no creyeron. ¿Estamos de acuerdo? Dios no puede sanar a alguien en la actualidad si no cree. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios es malo y no quiere. No, porque Dios sí quiere y la persona no cree. Es tan sencillo como entender eso. Y luego dice el versículo 19, ahí dice ¿por qué no entraron? Y vemos que no pudieron entrar a esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra de abundancia, a esa tierra de salud, a esa tierra de bendición, a esa tierra
de riquezas, no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Eso fue todo la situación de los 40 años que duraron en el desierto. ¿Quién prorrogó los años en el desierto? La misma incredulidad de ellos. ¿Por qué duraron más años, hermano? ¿Por qué perecieron en el desierto? Por la incredulidad de ellos. Cuando venían las serpientes ardientes en el desierto, mire, vamos a Deuteronomio capítulo 22, por ahí viene o Números, perdón, creo que es Números 22. Números 22, ahí dice muy claramente, Números 21, versículo 4, hablando del pueblo de Israel en la tierra del desierto ahí. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 21, versículo 4. Perdón, Números 21, versículo 4. Lo dije a ver si estaba atento. Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Después que se desanima un cristiano, luego dice, habló el pueblo contra Dios. ¿Y contra quién? ¿Qué pasa con uno que se desanima en la actualidad? ¿Se ha escuchado a un cristiano desanimado? Yo creo que eso que me están enseñando no es cierto, porque no he visto la salud de mi cuerpo. Yo creo que eso que me están enseñando no es cierto, porque no he visto la manifestación económica en mí. Yo creo que Dios ni siquiera se acuerda de mí, porque mira cómo estoy en la situación. Dios, acuérdate de mí, Señor. ¿Qué no ves mi circunstancia en que estoy, Dios mío? ¿No ves cómo está mi hijo enfermo, Señor? Apiádate de mí. Esa es una oración de incredulidad totalmente. Y he escuchado cristianos decir eso, ¿eh? Yo cuando me refiero a cristianos, me refiero a todo aquel que cree en Cristo Jesús. No importa la religión que fuese. Dios, ayúdame en esta situación. Ve mi situación, cómo estoy. Ve que las finanzas están muy mal en mi vida. Estoy haciendo todo, Dios mío. Inclusive voy cada servicio, no falto a la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Señor, diezmo y ofrendo y no veo la abundancia, Dios mío. ¿Por qué no lo está haciendo con fe? ¿Está entendiendo? Yo diezmaba y ofrendaba en la congregación donde estaba cuando me convertí. Tenía 2 carros y tuve que vender uno luego. Comencé a empeñar hasta la cámara de video que tenía. La compré primero cuando viví en el mundo, la compré para tomarle videos a mis hijas y recordar todos los cumpleaños. Cuando llegué a Cristo la vendí. ¿Que no era mejor estar en Cristo que estar en el mundo? ¿Que no era mejor? Claro, era mejor. Tenía la salvación en mi corazón, pero no conocía este pacto. No me lo enseñaron nunca. Me decían que Jesús era pobre y que yo tenía que seguir pobre toda la vida. Nunca hubo fe en mi corazón porque nunca me enseñaron estos principios. Que usted está escuchando el día de hoy, que yo escuché de otros, a mí me han servido, me están sirviendo. ¿Está entendiendo? Nunca los escuché. Mi hija enferma de epilepsia. Dios mío, ahora que llegué a Cristo. Y luego mi esposa decía, oye, ¿por qué todos los cristianos donde vas tú? ¿Por qué todos están bien pobrecitos? Decía mi esposa, pues no se quería convertir menos, así iba a creer en Cristo. Digo, porque la gente ve el testimonio, ¿no? La gente ve, pero velo, está todo enfermo. No sé de qué le ha servido estar en esa religión, dice la gente. Y tienen toda la razón. Toda la boca retacada de razón. ¿Por qué cree? Porque se nos enseñó la salvación. Nos íbamos al cielo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que íbamos al cielo? Gloria a Dios. Pero no se nos enseñó que teníamos que vivir en esta abundancia que vivió Abraham, Isaac y Jacob. Ponían malos ejemplos todo el tiempo. Nunca ponían los ejemplos de Abraham, Isaac y Jacob. No entiendo. Hablaban de Abraham, Isaac y Jacob, pero nunca nos hablaban lo que ellos habían recibido. ¿Por qué lo habían recibido? ¿Me entiende? Créanlo que, bueno, aquí vamos a ver por qué Israel, ¿no? Dice Números 21:4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom,
Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿He escuchado a alguien así diciendo, Señor, ya estoy harto de tragar frijoles? Échale otra cosa. Y Números 21:6. Números 21:6. Y Jehová envió. Ahí está el problema de traducción. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo del pueblo de Israel. ¿Qué cree que significa? Y se traduce la palabra enviar. Por favor, verifíquelo en un diccionario Strong. En un diccionario Strong es la palabra shalach, la palabra envió. ¿Cómo se traduce? Se traduce en permitió. Se traduce en dejar o consentir, consintió. La misma traducción que dice envió es la misma palabra que se traduce como Dios permitió esas serpientes ardientes entre el pueblo. ¿Por qué las permitió Dios? Porque si usted se va a Mateo 18:18, dice, todo lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo, todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo, todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo, y todo lo que tú prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Si la enfermedad viene a usted de repente, viene y le dice el médico, te salió una protuberancia, te salió un quiste canceroso, ahí en tu páncreas, lo dice el ultrasonido y el médico dijo, sí es cierto, sacamos un pedazo de ese quiste y resulta que es cáncer. Es más, ya no tienes ese, sino también ya tienes impregnado todo tu páncreas de cáncer. ¿Qué dice uno mal informado respecto al pacto? Que no está bien informado de este pacto de abundancia. ¿Qué dice uno que no tiene conocimiento? Dice, bueno, pues si viene de Dios, gloria a Dios por esta enfermedad, porque Dios me la envió con un propósito. Le echan la culpa a Dios de ese mentado cáncer. La falta de conocimiento ha destruido al pueblo, ¿sabe usted? Y como le echan la culpa a Dios, ¿qué cree que hace Satanás? ¡Ja, ja, ja! Eso es para que despierte el que está dormido. ¿Qué cree que hace Satanás? Se carcajea y dice, Señor, gracias por este cáncer, Señor, porque es para la gloria tuya. ¿Qué cree que hace Satanás? Se ríe. ¿Y qué cree que hace el ser humano? Se enlaza con sus labios, se enlaza con lo que está diciendo. Dice que ese cáncer sea bienvenido ese cáncer. Sea bienvenido el cáncer, lo que está diciendo. Y dice Mateo 18, todo lo que tú permitas en la tierra, Dios lo va a permitir. En el cielo, en el mundo celestial y espiritual se va a permitir. Pero si tú eres bien informado y no crees que la enfermedad viene de Dios, ¿qué crees que vas a hacer? Aparece ahí el mentado quiste canceroso. La ciencia médica dijo a través de un análisis, es cáncer. ¿Qué cree que va a hacer usted bien informado? En el nombre de Jesús, por la llaga de Jesús, yo soy sano. Cáncer, te ordeno que te quites de mi cuerpo por el poder del Espíritu Santo. Sales ahora. Ahora mismo. Sales ahora. ¿No querías Satanás que hablar esa partecita, no? No quería que hablara esa partecita. Cáncer, sales ahora mismo en el nombre de Jesús. Ese es un cristiano bien informado. ¿Y qué cree que va a hacer el cáncer? ¿Va a permanecer ahí? Olvídese. Tiene que salir ese cáncer en el nombre de Jesús. Si usted no tiene la fe suficiente, dígale a otro hermano, pon tu mano aquí y yo creo que cuando lo pongas se va a deshacer ese cáncer. Y en los próximos análisis yo declaro que saldré totalmente limpio y esa enfermedad ya se fue de mi cuerpo por la llaga de Jesucristo. Amén. ¿Se ha dado cuenta cómo la palabra dice, mire, Números 21:6, y Jehová envió, Jehová permitió, se traduce igual, ¿estamos de acuerdo, verdad? Investíguelo, es la palabra shalach, S-H-A-L-A-K-J, o H al final, shalach. Esa palabra se traduce como permitir o consentir. Dios permite lo que usted permite como ser humano. ¿Por qué? Porque Dios, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, he aquí, he puesto delante de vosotros, dice, la vida y la muerte. Pero dice Dios, ustedes escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Deuteronomio 30, 19.
Si usted escoge la vida, la salud, ¿qué cree que va a pasar? No va a llegar la enfermedad a ustedes, porque ustedes escogen. Dios nos dio un libre albedrío de decidir por lo bueno o por lo malo. ¿Me entiende? Entonces usted decide, pero ¿qué pasa si no tiene conocimiento? Va a decidir por las cosas malas, porque su conocimiento, el conocimiento que usted de la palabra, de la abundancia de su corazón, va a hablar su boquita. ¿Me entiende? Si en su corazón está, es que, Señor, Romanos 8:28, pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, hermano. Entonces, eso significa que ese cáncer me va a ayudar un bien, lo recibo en el nombre de Jesús. Y todos dicen en el nombre de Jesús. Olvídese, esos cáncer, esas cosas no vienen de Dios. Entonces, Jehová envió entre el pueblo, envió, dice la Reina Valera, pero otro en el hebreo dice, permitió. Entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué Dios permite? Por el libre albedrío que nos da como seres humanos. Dios permite la enfermedad, ¿por qué cree? Porque Él espera en nosotros que echemos fuera la enfermedad. Como le dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, Pablo. Señor, pero hay un aguijón, es un mensajero, un ángel de Satanás que está tratando de dañarme todo el tiempo. Hay un aguijón ahí, Señor, un mensajero de Satanás. ¿Qué hago, Señor? Bástate mi gracia, Pablo. ¿Qué significa? Bástate, que el poder del Espíritu Santo ya te lo di, para que a través de la gracia y la fe que viene, por el oír la palabra de Dios, tú entiendas que toda autoridad yo te la di a ti, como se la di en Mateo capítulo 10 a mis discípulos, que fueran por la tierra, sanar a los enfermos, echaran fuera a los demonios. Yo ya te lo di, Pablo. Y así mismo nos lo dice a nosotros, yo ya te di la autoridad y el poder, tú échalo fuera. Pero si usted dice, bienvenido cáncer, Dios va a permitir lo que usted permita, ¿me entiende? Porque Dios no puede, le atamos las manos a Dios. Dios no puede hacer nada por nosotros, porque nosotros le impedimos, a través de la incredulidad, le impedimos, a través de la falta de conocimiento, le impedimos nosotros a Dios que opere en nuestras vidas. Números 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. ¿Cuántos saben que esa fue muy buena declaración? Reconocieron su error, ¿verdad? Y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué pasa? Eso sí lo hace Dios, ¿está captando? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Vivía. ¿Se da cuenta la diferencia entre lo que hace Dios? Dios trae vida. ¿Pero qué representa esa serpiente, hermano? Vamos a San Juan capítulo 3. ¿Qué representa esa serpiente? San Juan capítulo 3, versículo 13 y 14. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. San Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, ¿quién? Que el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Sea que levantado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Cuando entendemos como hijos de Dios que Jesucristo pagó el precio por la enfermedad, que a Él le cayó la maldición de la enfermedad. En esas 3 horas de tinieblas entendemos que Jesús llevó la enfermedad por nosotros. Entonces entenderemos que no es Dios el que me envía la enfermedad. A ver, ¿cómo está el asunto? Dios me envió la enfermedad y luego Jesús la llevó. ¿Cómo está el asunto? No es coherente con la palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? Si Jesús llevó la enfermedad es para que yo no esté enfermo, para que usted no esté enfermo, porque Él es el cordero sustituto. Así como sustituyó un cordero a Isaac en Génesis 22, cuando nuestro padre Abraham llevó a Isaac hacia arriba, Dios le estaba mostrando a Abraham, viene un sustituto de la humanidad, que va a llevar toda maldición, y es el cordero Jesucristo. Abraham creyó y le fue contado por justicia, y se gozó que habría de ver el día de Jesús, y lo vio en ese cordero que sustituía a toda la humanidad.
Si nosotros creemos que Él llevó la enfermedad para que yo sea sano, ¿por qué tengo que creer que Dios me envía las enfermedades? Es todo lo contrario, ¿me entiende? Por eso sanaba el pueblo de Israel, porque veían ¿a qué? A la serpiente. ¿Qué representaba esa serpiente? Que Dios iba a cargar, en pocas palabras, Jesús iba a cargar con el pecado de la humanidad, iba a cargar con toda maldición que es enfermedad, es pobreza, es ruina, es corta vida, con todo eso iba a cargar Jesús, nuestro Señor. Regresamos a Deuteronomio capítulo 8, Números 8, perdón. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios entonces moría? Porque hablaba y murmuraba contra Dios, ¿estamos de acuerdo, verdad? Porque murmuraba contra Dios y contra Moisés. Porque ellos estaban o actuaban en pecado. ¿Están de acuerdo que pecaban contra Dios al hablar contra Dios, verdad? Dios, tú me estás pasando por esta circunstancia. Dios, ese pan que me estás dando ya no me gusta, ya estoy harto de ese pan. Dios, ya estoy harto de esa enfermedad. Muchos que creen que la enfermedad la envía Dios. Ya sáname, Dios mío, que no tienes misericordia de mí. Esas son frases de incredulidad que yo las he escuchado. Números, perdón, es Deuteronomio capítulo 8, disculpen. Ahí nos quedamos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estamos hablando de que Dios iba a aumentar los bienes, de que iban a estar en una tierra de abundancia, de que no iban a comer el pan con escasez, de que iban a tener toda la abundancia. Eso representaba el pacto de abundancia que Dios hizo con nuestro padre Abraham. Y luego dice, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca. Vean qué bueno es Dios. Y luego, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y luego dice otra frase muy clásica, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y de esa frasecita se han agarrado para hacer miles de comentarios en contra de Dios. Dios te aflige. Si estás pasando por una enfermedad, es que Dios te está afligiendo para posteriormente a la enfermedad hacerte algún bien. Dios te está probando con esa enfermedad porque Dios quiere que te acerques a Él. ¿Lo has escuchado esa frase? Dios te está probando con esa enfermedad, con ese hijo enfermo, porque Dios quiere después utilizarte y usarte como un ministerio internacional. Después de que muera tu esposa, Dios te va a usar, muchos dicen. Y muchos casos se han visto. Hubo un pastor en Colombia que después de que cuando estaba en narcotráfico, todo lo que daba, lo asesinaron al pastor fuera de la iglesia, y desde entonces comenzaron a llegar multitudes a esa iglesia. Y dice, eso, como dice el Salmo 116, la muerte de los santos es preciosa a los ojos de Jehová. Entonces dijo esta pastora, mencionando ese Salmo 116, como es preciosa la muerte de los santos a la vista de Jehová, eso significa que fue de gran valor la muerte de ese pastor, según ella. Entonces, desde entonces comenzaron a llegar multitudes a las iglesias, a la congregación. ¿Por qué? Porque fue preciosa o preciada esa muerte, olvídese. El Salmo 116 dice, es costosa. La misma palabra preciosa es costosa, la muerte de los santos. Cuando muere un guerrero aquí en la tierra, es costoso para Dios, porque ya no va a haber quien deshaga las obras del diablo, ¿me entiende? Analice esa palabra, no es la palabra preciosa en otras traducciones. Significa que le cuesta a Dios cuando alguien muere aquí en la tierra. Deuteronomio 8, afligiéndote. ¿Cómo se traduce la palabra afligiéndote y probándote? Es muy importante que usted lo tenga. Afligiéndote es la palabra hebrea aná, que significa levantándote, librándote. Eso significa librar y levantar. Y la palabra probándote también es la palabra nasá, N-A-S-A, que se traduce también como hacer la prueba, tratar o intentar. En conclusión, dice que Dios te pasó por el desierto, sí, para cruzarte en 4 o 5 días a la tierra prometida. Versículo 16,
Te sustentó con maná, sí es cierto, en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Sí, pero ¿qué hizo Dios? Te levantó y te libró. ¿De qué lo libró en Números 21? ¿De qué lo libró? ¿De qué lo libró? Dígame usted. De la muerte. ¿Vea que lo libró de la muerte? Porque se está muriendo el pueblo de Israel, porque murmuró. Se estaban muriendo y Dios estaba liberándolos ahí. Y la palabra afligiéndote es la palabra Dios estaba librándote. Es la palabra hebrea aná y se traduce como librar. No necesariamente afligir, pero también se traduce como afligir. En el hebreo hay dos tipos de formas de interpretación del hebreo, causativa y permisiva o causativa. Y algunas palabras le echan la culpa a Dios y hay otras palabras que Dios permite nada más lo que sucede en esos eventos. De tal manera que la palabra afligiéndote se traduce como librándote. Dios está librando, probándote. Dios está intentando hacer algo contigo. ¿Para qué? Para postrer hacerte un bien. Dios nos libra. ¿Para qué nos libró del infierno? ¿Para qué nos libró del mundo de las tinieblas? Para hacernos un bien. ¿Para qué nos libró? Para que vivamos en salud, para que sanemos de enfermedades. ¿Para qué nos libró? Para darnos el pacto de abundancia, para prosperar económicamente. ¿Para qué nos libró? Para nosotros deshacer las obras del diablo aquí en la tierra. ¿Para qué nos libró? Para predicar el evangelio. ¿Para qué nos libró? Para hacer testimonio de él a las naciones, como dice Hechos 1:8. Dice que seremos testigos en las naciones, en toda la tierra. Cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, entonces vamos a ver enfermos sanando, ciegos viendo, sordos oyendo, paralíticos levantarse, personas de cáncer sanando, etcétera. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y luego dice, y digas en tu corazón, versículo 17, digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué dice que los introdujo en una tierra que fluye leche y miel, en una tierra de abundancia, que no iban a comer el pan con escasez? Y te enriquezcas, dice Dios, y comienzas a ver que tus bienes se multiplican, pero a la vez endurezcas tu corazón, dice, no seas así. Y luego pienses, dice el versículo 17, mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza, es decir, por mi chamba me ha ido bien. Porque tengo mi empresa y le he dedicado más tiempo a mi empresa, me ha ido bien. Eso es lo que Dios no quiere que nosotros creamos. Que si nos está yendo bien es por nuestras fuerzas, es porque nosotros somos los que muy fregones que le echamos ganas, no, olvídelo. Es lo que Dios no quiere. Quiere que todo el reconocimiento se lo demos a Él porque todo proviene de Él. Si nos va bien aquí en la tierra y no, pues porque me puse a chambear una hora extra más, sí, porque Dios nos dio vida. ¿Sí estamos de acuerdo que Dios nos dio vida? Y salud. No digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Para hacer la pobreza, no dice, ¿verdad? ¿Por qué hacen votos de pobreza? Si dice Él que Él nos da el poder para hacer la riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, ¿a fin de qué? ¿Por qué nos da el poder? A fin de confirmar algo. ¿Qué es lo que va a confirmar? El pacto que juró ¿a quién? A tus padres, como en este día. ¿Quiénes son los padres que habla la Biblia? Abraham, Isaac y Jacob. Él hizo un pacto con ellos, hizo un pacto con nuestro padre Abraham, le dijo, Abraham, yo te bendeciré. Y dice Génesis 13, Abraham fue riquísimo en oro, en plata, en ganado. Abraham, yo te bendeciré, pero tú también serás bendición. En tu simiente, en ti serán benditas las naciones. Es decir, en ti, Abraham, y a tu descendencia le voy a dar estas tierras, le dijo Dios. ¿Cuáles tierras? Tierra que fluye leche y miel. Las mejores tierras se las dio ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Es decir, los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos da el poder para las riquezas. Ese poder representa que tenemos algo creativo que nosotros podemos hacer para que comience a venir la abundancia en nosotros. Y primero, obviamente, es por fe, todo esto es por fe. Primero viene la fe y el conocimiento en ese pacto de abundancia, y eso representa que nos dé el poder a nosotros para confirmar lo que Él le prometió a Abraham, para que me entienda, lo que le prometió a Isaac y a Jacob,
¿Qué fue lo que les prometió? Génesis capítulo 12. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, Abraham, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra serán, ¿qué? Benditas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Luego dice el capítulo 17, versículo 7. Génesis 17, 7. Estableceré mi pacto entre mí y ti, Abraham. Y el pacto no nada más es entre mí y ti, sino también con tu descendencia, Abraham. Después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, ¿qué? La tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Impresionante. Váyase a Gálatas y se va a dar cuenta, si Él nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto, ese poder creativo. Gálatas, ya vamos a terminar. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. ¿Quiénes son los de fe? Los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Somos hijos de quién? De Abraham. ¿Y a quién se refería en lo que dice el versículo 8? La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién? A los gentiles. Y luego dice el 16, ahora a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién? Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que las promesas fueron hechas a Abraham, ¿y a quién? Y a Cristo, ¿verdad? Y luego dice, versículo 26, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, aquí viene la clave, ciertamente linaje o descendencia de Abraham, son y herederos de ¿qué? Según esa promesa. ¿Cuál promesa? En ti, en tus simientes serán bendecidas, vivirán en abundancia, tendrán salud, serán de larga vida, serán sanos, vivirán en salud, serán prósperos económicamente hablando, tendrán bienes y riquezas en sus casas, etcétera, etcétera. Todas las naciones que son descendientes de Abraham, linaje de Abraham, porque están en Cristo Jesús. ¿Está entendiendo el pacto de bendición? Ahora, con lo que empecé es esto. ¿Cómo va a comenzar? ¿Cómo usted va a entender el tiempo en la manifestación del pacto de bendición? Él nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar un pacto que hizo con Abraham. Por confirmar el pacto, Él nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué significa el poder para hacer las riquezas? Ahí viene el tips. El poder para hacer las riquezas son ideas creativas que Dios va a poner en sus corazones para que comiencen a forjar algo en lo cual Dios los va a bendecir. Dios va a manifestar ese pacto de abundancia, en pocas palabras. Son ideas creativas. ¿Ideas creativas en qué sentido? En que el Espíritu de Dios a lo mejor lo va a enviar a cierto lugar, que hable con cierta persona,
puede ser uno. Dos, el Espíritu Santo lo va a poner en un lugar, específicamente, a lo mejor un empleo, donde usted como Jacob sea el trabajador del dueño, pero así como José, el dueño, vea que Dios está con usted y la gracia de Dios está con usted para multiplicar las cosas como se multiplicaban con Jacob las ovejas, y al ver eso el dueño lo va a poner a usted como lo puso en José y como lo puso a Jacob, el encargado de toda su empresa, para que cuando Jacob, cuando saliera de con su empleador, por decirlo así, su suegro, que era el empleador de Jacob, entonces Jacob tuviera esa abundancia de bienes, porque ya había entendido cómo operar en ese pacto de abundancia. Porque todo lo que hacía Jacob lo multiplicaba a Dios, todo lo que hacía Isaac lo multiplicaba a Dios, todo lo que hacía José lo multiplicaba a Dios. Tan es así que no hemos hablado de José, pero el próximo domingo vamos a hablar del testimonio de él, cómo estuvo en una cárcel y cómo fue el encargado de la cárcel. Estuvo con Faraón y cómo fue el gobernador de Egipto. ¿Por qué? Estuvo con un hombre llamado Potifar y todo lo que hacía José era multiplicado. ¿Por qué? Porque este pacto de abundancia estaba en José también. Porque José entendía este pacto y él sabía que él podía operar en ese pacto. Entonces, ideas creativas, el Espíritu Santo le va a decir, haz esto. Dios los va a poner en una situación específica donde usted va no nada más a ser el trabajador, sino va a ser el encargado de esa empresa. ¿Para qué cree? Para que al saber cómo manejar esa empresa, Dios le dé su propia empresa. Dios va a dar unas ideas creativas y va a poner en sus corazones un sentir, a lo mejor de llamar. A mí esta semana me puso el sentir, llámale a tal persona. Yo le llamé a la persona. Yo estoy declarando empresas que vienen a mí porque a lo que yo me dedico es dar servicios contables. Y yo declaré empresas que vienen a mí con la finalidad de poner mi propia empresa, mi propio despacho, de ser el propio patrón. Y el Espíritu Santo me puso, háblale a tal persona. Y ahorita ya se está operando eso, en el nombre de Jesús lo declaro, de que las empresas ya comienzan a llegar. Dios va a poner ideas, yo nada más le pongo mi ejemplo, como el Espíritu Santo trató conmigo, para que llegase lo que yo quiero y declaro y deseo, para que la bendición de la abundancia de este pacto se manifieste en mi vida y en mi familia. Dios va a poner y le va a dar el poder para hacer las riquezas. Dios va a poner un mensaje en ustedes de lo que tengan que hacer, pero tienen que ser muy cuidadosos en que ese mensaje no lo distorsione Satanás, el diablo. Porque para mí fuera muy sencillo decir, dejo mi empleo actual y ya comienzo a creerle a Dios. Bueno, le estoy creyendo a Dios porque ya le hablé a la persona y le dije, consígueme las empresas. Ya me anda consiguiendo las empresas. Entonces, pero yo no dejé mi trabajo, o sea, no fui tampoco retrasado, ¿me entiende? Sino fui listo en decir, oye, no dejo el empleo porque aún la manifestación del otro no está. Dios me dio esa idea creativa y ya comienzo a operar en mi vida, así como va a comenzar a operar en ustedes. Pero no diga, voy a abrir, hermano, un changarro en mi casa y dejo todo. Olvídese, todo viene en un proceso. El Espíritu Santo no le va a quitar algo, es decir, no le va a traer una aflicción cuando le da un mensaje. Sea muy listo en recibir ese mensaje de Dios. Pero es lo que nos va a dar Dios en este pacto de abundancia y de bendición. Él nos va a dar las ideas creativas de qué podemos emprender. Y cuando lo estemos emprendiendo es para que se multipliquen nuestros ingresos, nuestras ganancias y nuestros bienes. De esa manera va a operar el poder para hacer las riquezas. Jacob, ¿qué mensaje le dio a Jacob? Le dijo, en un sueño pon varas sobre las ovejas y cuando las ovejas paran, en ese lugar van a salir unas ovejas manchadas, así como su suegro prometió darle como salario. Y esas ovejas se multiplicaban. Dios le dio ese mensaje a Jacob y Jacob lo hizo.
Cuando póngase de pie, espero le haya quedado claro ese mensaje, cómo se va a manifestar la bendición en ustedes. Así se llamó el tema del día de hoy. Cómo Dios va a manifestar, cómo Dios le va a hablar, cómo Dios va a operar en ustedes para que se manifieste ese pacto de abundancia que Dios prometió para los que estamos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias porque nos das el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que tú hiciste con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Te damos gracias porque somos descendientes y linajes de Abraham, porque estamos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús desatamos aquí en la tierra para que sea desatado en el mundo espiritual y en los cielos las riquezas, el poder para hacer las riquezas. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos como Cristo, y declaramos que el Espíritu de Dios trae ese poder sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, ahora en esta mañana, que tú confirmes aún más eso que ya prometiste a Abraham. En el nombre de Jesús declaramos que somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. En este momento, en el nombre de Jesús, a partir del día de hoy vendrán esas ideas y conceptos donde tú me vas a guiar, Espíritu Santo, a lo mejor, para que el pacto de abundancia se manifieste sobre mi vida, Señor. Yo lo desato sobre mi vida, lo recibo, creo que lo tengo. Este 2015 es el parteaguas para que esa bendición se manifieste en mi vida, en mi familia, en el nombre de Jesús. Yo le declaro también a mi cuerpo que sea sano, que vive en salud en el nombre de Jesús. Que ningún virus toque mi cuerpo en el nombre de Jesús. Me declaro sano por la llaga de Jesús. Yo declaro que soy más que vencedor en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús soy libre de la potestad de las tinieblas. Ahora he sido trasladado al reino de Jesucristo, un reino de gloria, un reino de poder, un reino donde no hay tristeza, no hay escasez, no hay enfermedad. En el nombre de Jesús soy más que vencedor. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, Jesús.